Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró el pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde Él va. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Llegada la hora de pasar de este mundo a su Padre, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no lo comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracias y dijo: Tomen y compártanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena, hizo lo mismo con la copa, diciendo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Hola, ¿cómo están, amigos? Es una alegría volver a encontrarnos. En esta ocasión vamos a revisar el capítulo 22 del Evangelio de Lucas en sus versículos 14 al 20. El pasaje nos relata nada menos que la cena pascual. Recordemos en primer lugar que Jesús era judío, era practicante de la fe judía, era respetuoso de sus fiestas y de sus formalidades religiosas. Y en esta ocasión, ya muy cerca de acontecer los episodios definitivos de la vida de Jesús, él organiza junto con sus apóstoles la celebración de la fiesta de los panes ácimos. Esta fiesta, para el mundo judío, comportaba una importancia capital, definitiva, puesto que se conmemoraba la liberación del pueblo de Israel, del pueblo judío, de la esclavitud a manos del faraón egipcio y del pasaje a través de las aguas hacia su libertad. Este episodio se conmemoraba comiendo panes sin levadura, recordando obviamente esos episodios narrados en el Antiguo Testamento de gente transitando el desierto después de huir de la esclavitud y viviendo con las justas, viviendo con lo necesario, con lo que podían, tanto cuanto estaban dispersos caminando en el desierto intentando reestructurar su vida, su organización, su comunidad, su pueblo. La celebración de los panes ácimos, denominada el Pesaj, que después el cristianismo adopta parte de esta semiótica, de esta construcción simbólica, y la denomina la Pascua cristiana, que no quiere decir otra cosa que el pasaje obviamente de la esclavitud a la liberación. De hecho, en el contexto judío, muchos la conocen como la fiesta de la libertad. Miren qué cosa más bella, más fantástica, ¿no? Encontrarnos con un pueblo celebrando su libertad, celebrando su independencia, celebrando dejar de ser esclavos. En el contexto americano, por ejemplo, es muy frecuente que nosotros mismos celebremos haber dejado de ser una colonia y habernos convertido en países independientes, en consecuencia poder ser dueños de nuestra historia y de nuestro camino. Pasa algo parecido aquí, solo que aquí
en este momento, en esta contextualización histórica, el pueblo judío le atribuye a su Dios la posibilidad de haber sido liberados. Le atribuye a su Dios, a Yahvé, el hecho de que hayan roto las cadenas de la esclavitud y se hayan convertido en hombres y mujeres libres, dueños de su historia y dueños de su futuro. Resulta que Jesús está celebrando esta fiesta y está comiendo pan sin levadura y está bebiendo vino, porque así se celebraba la fiesta en ese tiempo. La familia se reunía, los amigos se reunían a comer pan sin levadura, a celebrar la liberación, a celebrar este momento de recordación de la acción de Dios en su pueblo, y junto con sus apóstoles exclama, aparentemente así lo han consignado los evangelios, sentencias en las que Jesús hace un cambio radical en la comprensión de la fiesta misma. Y en el Evangelio de Lucas concluye tomó la copa y dijo: esta es la copa de la nueva alianza, mi sangre que se derrama por ustedes. Cuando habla de la nueva alianza, se está refiriendo a una superación de la antigua alianza. Es decir, recordemos nuevamente, aquí estamos hablando de la comunidad cristiana de Lucas. Y esta comunidad cristiana está ejercitando esta tarea interpretativa de las acciones de Jesús, del Jesús histórico en la vida de los apóstoles. Y están intentando traducir, explicar qué fue lo que experimentaron los apóstoles durante esa fiesta, durante esa experiencia comunitaria con Jesús. Y ellos dicen: no, ahí Jesús nos transmitió una nueva alianza de Dios con su pueblo. Pero ¿cuál era la antigua? La antigua pues era aquella en la que Yahvé se comprometió a la liberación de su pueblo, se comprometió a estar con ellos, se comprometió a sacarlos de las penurias y la tristeza en la que vivían sumidos. ¿Y cuál es esta nueva alianza? ¿Y qué quiere decir la lectura cuando Jesús afirma: este es mi cuerpo y este es mi sangre? Se refiere nada más y nada menos que a la iglesia, a la nueva iglesia cristiana, a la iglesia que de cierta manera se separa del judaísmo para reinterpretar la acción histórica de Dios. En otras palabras, nos enfrentamos al paso de la ley, de la Torá, del Antiguo Testamento, a el Evangelio, al mandamiento del amor, a la fiesta de la libertad, pero la libertad inclusive de la antigua alianza. Es decir, que los cristianos celebran en cada Eucaristía, en cada conmemoración de la cena junto a Jesús, celebran la constitución de la iglesia, el nacimiento de la nueva alianza, el nacimiento de la nueva comunidad creyente, el nacimiento de una nueva esperanza. Pasamos de una ley, de una Torá rígida, sostenida e impuesta a través de leyes y normas que hay que cumplir a rajatabla, para comenzar a ejercitar una nueva práctica existencial, una práctica fundada, nacida, construida y encaminada a lo largo del tiempo a través del amor, resumida en 2 mandamientos. En resumen, se está cancelando esos 10 mandamientos del Antiguo Testamento para concentrarnos solo en 2, en recordar que lo más importante de la vida es el amor a Dios y el amor al prójimo, al hermano, al ser humano, el amor al ser humano, el amor a lo divino y el amor al ser humano. Si tenemos esos 2 elementos en nuestras convicciones, en nuestra alma, en nuestro espíritu y en nuestra voluntad, no necesitamos ninguna otra ley, ni una ley civil, ni una ley religiosa, ni ninguna otra,
Lo único que tenemos que hacer es ejercitar la caridad, ser respetuosos con las personas débiles, ser capaces de ayudar a aquellos que se encuentran pues relegados, desplazados, humillados, ponernos del lado de la gente que no tiene oportunidades en la historia, porque la historia y los poderosos les han negado las oportunidades, y porque hemos construido una sociedad en base a castas, en base al racismo, en base a el pisoteo, el aplanamiento de aquellos inservibles en la historia. Y hemos construido narrativas grandilocuentes de héroes, de grandes personajes, de seres humanos extraordinarios, que probablemente sí figuran en un libro de historia. Lo que no se cuenta en los libros de historia es lo que se cuenta aquí. La historia de los pequeños, de los clandestinos, de un grupo reducido de judíos reunidos en una casa, celebrando la fiesta de los panes ácimos y conmemorando no solo la liberación de la esclavitud, sino la constitución de una nueva alianza. Y esa nueva alianza se llama amor, se llama caridad. Bueno, es una lectura muy profunda, tremendamente hermosa, y es literalmente una lectura fundacional de las comunidades cristianas. Muchas gracias por dedicar su tiempo a escucharme y a compartir junto conmigo estas reflexiones. Me despido y los abrazo fuertemente. Hasta pronto.